12:21 seguimos haciendo un punto y aparte. Y ¿te acordás, Barredo, que la semana pasada o la anterior, no recuerdo bien cuándo fue, habíamos recibido un par de mensajes de algunos oyentes que nos tiraban ideas de temas? En realidad tienen que ver con propuestas que surgen también del otro lado, tal vez inquietudes o historias también propias de vida que seguramente tienen para contar. Y una de ellas tenía que ver con los padres, abuelos, claro, y familiares del lado paterno, principalmente, que están alejados de sus niñes, o sea, de los pequeños, que no están pudiendo tener algún vínculo. Ni siquiera verlos. Ni siquiera verlos, exactamente. Nos habían dicho, che, ¿por qué no hablan de este tema? Y nos había contado en aquel entonces ese oyente un poquito brevemente su situación. ¿Era un abuelo o una abuela? No recuerdo. Pero no me acuerdo, sí, creo que era un abuelo. Sí. Bueno, y nos quedamos ahí con esa idea de conocer un poco, porque entendemos que esto tal vez que nos compartió el oyente también se replica en muchas historias de vida que tenemos aquí en la ciudad de Rosario. Y queremos conocer un poco la realidad de ese lado, de la otra cara de la moneda, de una familia, que estamos hablando de una parte de esa familia que tal vez pierde el vínculo con los niños y niñas. Vamos a hablar con Fernando Taborda, quien es integrante de una asociación de padres y abuelos alejados de los niños. Ahora le voy a preguntar bien si está bien el nombre completo así, pero vamos a hablar con Fernando Taborda. Muy buenos días, Cecilia Casabone te saluda y Miguel Barredo. Hola, buen día, Cecilia. Muchas gracias por contactarte con nosotros. Para nosotros es una gran alegría que los medios y que un programa como el de ustedes nos contacte y se interesa por esta temática. Por favor, el placer es nuestro poder escuchar también su historia. ¿Cómo es bien el nombre de la asociación? ¿Es Padres? Sí, es PAYAB, o Padres, que significa, es una abreviatura, ¿no? Exacto. Padres y abuelos, sí, por los niños separados de su familia. Ah, bien, por los niños separados de sus abuelos, perfecto. Contanos un poco, Fernando, ¿cómo es que se ha conformado esta organización? ¿Hace cuánto tiempo que está? ¿Y qué es lo que tiene en cuenta, no? O sea, decíamos nosotros, siempre hay dos historias en una familia. En el mejor de los casos, a veces hay más, pero digo, hay dos historias que a veces queda una inconclusa por contar o conocer realmente qué sucede con ese vínculo que tal vez se pierde en muchas oportunidades con los más chiquitos. Sí, bueno, nuestra asociación cumplió hace poquito 9 años de trabajo, así que hace bastante que estamos trabajando ya con la temática, y nació, bueno, a raíz de una necesidad. Nos fuimos juntando algunos padres, algunos abuelos, que nos cruzábamos en los tribunales o en las redes en busca de alguna ayuda, alguna alternativa que parecía no encontrarse por la vía de los tribunales, en los juzgados, ¿no? En donde hay a veces tantas dificultades de recursos, tantas demoras, ¿no? Y a raíz generalmente de divorcios o separaciones conflictivas, nos presentaba la problemática que nos costaba revincularnos con nuestros hijos, ¿no? En algunos casos porque los trasladaban a otras localidades, en algunos casos porque, bueno, la pareja terminaba en malos términos y, bueno, no simplemente no se levantaban el teléfono, se mudaban y no se decían los domicilios. Bueno, esos son algunos ejemplos muy básicos, ¿no? Pero, bueno, por supuesto que hay infinidad de casos, infinidad de ejemplos y de situaciones, ¿no? Claro. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? En Rosario particularmente, digamos, ¿qué cantidad de papás y abuelos integran esta agrupación, digamos, como para cuantificarlo, digamos, en número, por lo menos en lo que respecta a ustedes? Sí, mira, nosotros más o menos tenemos un grupo de Facebook que tiene alrededor de 3.000 personas, entre padres, abuelos, sí. Hay algunos compañeros también de otras localidades. Sí. Nosotros también tenemos contacto con organizaciones de todo el país, que hay muchas, generalmente hay uno o dos en casi todas las provincias, y claro, también incluso en otros países, con los cuales también intercambiamos información, tenemos también ideas de presentar algunos proyectos. Claro. Así que, bueno, pero todo requiere un trabajo muy de hormiga, ¿no? Y sobre todo atender lo principal, que es, bueno, la desesperación de muchos padres, de no poder abuelos, y también hay algunas mamás en estas circunstancias, aunque son menos, pero sí también pasan este tipo de situaciones, que, bueno, a veces la depresión los ha llevado en algunos casos hasta suicidarse, ¿no? O a veces, aunque tengan alguna restricción de acercamiento, bueno, intentar acercarse de alguna manera para ver a sus hijos, y en esos contextos ser detenidos, ser agredidos, ¿no?
Ahora Fernando, en estas historias de vidas que contás, que ustedes, bueno, de alguna manera se acompañan y se asesoran, ¿están todos en instancias judiciales? O sea, es decir, los términos generalmente de divorcio están a través de la justicia dispuestos a lo que tiene que ver con el régimen de visitas, ¿eso está así o son las que ni siquiera han podido llegar a esa instancia porque no hay una buena relación con la pareja? Sí, generalmente lo que sucede es que bueno, la mayoría de los padres tratan de solucionar esta situación sin judicializarla, pero llega una instancia en la que eso se hace imposible. Claro, se hace imposible y necesariamente se llega a la instancia judicial. Y lleva su tiempo porque hay plazos para pedir una mediación que es obligatoria, la parte no se presenta una vez, no se presentan 2 veces, a veces hasta 3 veces la citan, y eso ya te lleva 3 o 4 meses ya de entrada, más otros tantos meses que uno perdió porque a veces lo veía los chicos, a veces no, buscan una solución, ¿no es cierto? Además que cuando hay una separación hay otras instancias personales que uno tiene que solucionar, como una vivienda, ¿no es cierto? Claro. Sobre todo para los hombres, porque generalmente en el caso de las mujeres se queda con los niños en la vivienda, pero para el hombre se le presentan nuevos problemas, ¿no? Que es reinstalarse en una nueva vivienda casi desde cero o volver a convivir con sus padres durante un tiempo. Son todas situaciones que hay que irlas solucionando. Uh-huh. Y todo esto, bueno, cuando te diste cuenta se te pasó un año volando prácticamente hasta que empezó el juicio, y durante ese tiempo, digamos, si la otra parte no te deja ver a tus hijos, prácticamente estás a la buena de Dios. Claro. Hasta que salga después el juicio también lleva otra etapa uh-huh. en donde hay alegatos de ambas partes, ¿no? Y bueno, hasta que finalmente se establece un régimen de visita, una cuota alimentaria. En algunos casos se puede establecer la tenencia compartida también. Pero en ese tiempo no lo ven a los hijos. Y normalmente sí, pasa es más mucho o menos un año. ese tiempo. Uh-huh. Sí, nosotros cuando comenzamos hicimos una especie de relevamiento y el promedio era 2 años que tardaba, digamos, todo el proceso hasta más o menos regularizar, porque después viene otra etapa. Cuando está la resolución ya de visitas, muchas veces algunos chicos ya tienen algunas manipulaciones y no los quieren, se rompió el vínculo, ¿no? Entonces sí. Hay que hacer todo ese trabajo de restablecer el vínculo o revinculación, como se le llama, ¿no? Claro. ¿Y los chicos en ese periodo tienen acompañamiento por parte de la justicia en cuanto a no sé, imagino algún acompañamiento terapéutico, psicológico? No, lamentablemente no. Lamentablemente no hay. Hay que decir la realidad. Hay tantos casos que sería imposible para la justicia también poner un asistente social o un psicólogo a disposición para claro. Cada uno de los casos, ¿no? Claro. Estamos hablando de... Sí, si en Rosario me dicen que son 3.000. Decenas de miles. Claro. Sí, multiplicamos por la provincia. 3.000 en la asociación, pero... Claro. Pero ahora, claro. A nivel casos en los tribunales tenemos decenas de miles. Claro. Ahora, Fernando, me imagino que debe haber un abanico de casos, de situaciones y de historias que ustedes deben conocer allí en la asociación, y digo, obviamente cada familia es un mundo y cada situación es distinta. Entiendo que no es lo mismo para aquella persona que tenga una denuncia verdaderamente comprobada por violencia de género, por violencia infantil, por lo que sea, aquella persona que es alejada de la posibilidad de ver a su hijo por despecho, por venganza, por lo que fuera, digo, de haber un montón de casos. Esto no hay posibilidad de que la justicia lo discrimine, digo, es muy trabajoso poder llegar a esto, digo, para que aquel que tenga una denuncia por lo que fuere, por una mala relación, tenga la posibilidad por lo menos de ver a su hijo, qué sé yo, 2 veces por semana. Claro, sí, bueno, las alternativas serían que lo pueda ver a sus hijos de una manera, digamos, asistida en las dependencias de los tribunales. En algunos casos eso se da, claro. pero generalmente hasta que no se termina de resolver, digamos, la cuestión de fondo, eso tampoco se implementa, ¿no? Por las dudas, los jueces ante alguna denuncia imponen una medida de restricción de acercamiento, claro. Perimetrales, que se les conoce normalmente, y eso es por las dudas, digamos, claro. Pero mientras tanto el proceso tiene sus tiempos que no son los que deberían ser, no acompañan el proceso biológico. Sí, a ver, que no está mal, si uno se pone en el lugar del juez ante una denuncia, digamos,
Sí, tiene que claro, preservar la situación, pero tiene que también Lógico, acelerarle el proceso de investigación, porque si no, si se toman el tiempo como estamos acostumbrados en la justicia, bueno, vamos a ir viendo si realmente la denuncia es real o no, en el medio queda el pibe siempre. Claro, lógicamente. Nosotros tenemos muchísimos casos en donde no hay elementos para continuar algunos procesos penales complejos, ¿no? Porque se llegan a instancias en donde se hacen denuncias falsas de abusos. Y porque ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando se impide el vínculo es un delito, ¿no? Por el cual la persona que realiza el impedimento de contacto puede ser sancionada penalmente, es decir, sufrir una sanción penal, ¿no? Sí, si lo hace porque sí, digamos, si lo hace porque sí, claro. Sin un argumento, decís vos. Exactamente. Bien. Pero bueno, llega un momento que tiene que justificarlo porque si no termina siendo sancionada penalmente por la justicia. Claro. Entonces ahí empiezan a haber argumentos falsos, ¿no? Claro. Y bueno, dentro de esos argumentos hay miles: se droga, toma, no trabaja, abusó de los chicos. Son los más comunes, claro. ¿no? Y bueno, en esos casos interviene la justicia penal, pero claro, lo que sucede es que muchas veces se demoran muchísimo tiempo en realizar las pericias, no se realizan las pericias con las debidas con los debidos protocolos que se deben seguir. Bueno, hay muchas irregularidades, ¿no? Y a veces no hay elementos y los jueces, por la presión social, por la presión de algunas organizaciones o de algunas ideologías, no archivan los casos. Entonces los dejan que se agoten hasta las últimas instancias en cuestiones de tiempo, ¿no? Claro. Y esas cuestiones de tiempo, estamos hablando de 2 años, a través de los cuales los fiscales se pueden escudar y decir, bueno, yo estoy investigando. Claro. Hay un desgaste también, ¿no? Imagino que también debe ser súper desgastante para el papá, el abuelo, la abuela o la persona, el adulto mayor responsable que no puede ver esa criatura. Hay un desgaste emocional, físico, económico. De todo tipo, y bueno, con decirte que nosotros cada tanto estamos enterados de algún compañero o algún papá que por ahí no lo conocíamos, no había llegado a nuestra asociación, o de otras provincias que toma la decisión de suicidarse. Sí. Claro. Y bueno, la situación, trabajamos mucho ese tema. Imagino cómo lo toman los abuelos, porque justamente quienes nos contactaron fueron 2 abuelos, un abuelo y una abuela, como esto. Y después de leer lo que escribieron la semana pasada, me trajo a la imagen un comentario que había escuchado en su momento de Chiche Helblum, el periodista, el día que muere Mauro Viale, contó su relación. Y Mauro Viale estaba muy contento porque tenía un nieto muy chiquito. Y entonces Chiche le dice, uno cuando es abuelo, dice, para mí es un padecimiento ser abuelo. ¿Y pero por qué? Chiche. Dice, pues claro, porque uno sufre doble. Sufre por el hijo y sufre por el nieto. Y me imagino en esta situación, ¿no? Claro. Digo, de un padre que ve sufrir a su hijo porque no puede ver a su hijo y a la vez como abuelo no puede ver al chiquito, ¿no? Sí, totalmente. Además, bueno, hay abuelos que están desgastados físicamente por su edad, tienen sus enfermedades, entonces, y a veces no saben si meterse, si no meterse, si intervenir. Se genera una serie de situaciones en donde se generan incluso conflictos dentro de la familia, porque, bueno, los abuelos a lo mejor jamás en su vida pisaron un tribunal. Y les resulta algo muy chocante, muy complejo, ¿no? Muy chocante, claro. Y bueno, recientemente tuvimos la noticia de un abuelo que había sido denunciado de abuso. Por supuesto son estrategias estas para seguir dilatando, para presionar, ¿no es cierto? Y bueno, que fue, ¿cómo se llama? Declarado inocente. Así claro. Que lamentablemente después de 3 años más o menos creo que era, y bueno, ahora está internado. Tiene una tarea muy difícil, ¿no? La justicia en ese sentido, porque es algo muy delicado por donde se lo mire. Por un lado, si está la denuncia de abuso, de lo que sea, de violencia, está la obligación del juez de investigar que realmente eso, si es cierto, que tenga el castigo necesario. Y si no es cierto... Y si no es cierto, también porque hay un daño moral, un daño social, un daño psicológico a la persona que es denunciada que no cometió ese delito. Entonces, es muy difícil la instancia esta judicial. Y a mi pregunta va apuntada a ¿cómo ves vos nuestro sistema en ese sentido? ¿Está realmente, no sé si preparás la palabra, pero sí está actuando o vos ves que faltan herramientas? ¿Crees que estamos muy atrasados en esto de poder acompañar
en este caso, bueno, a ustedes como asociación? Y falta mucho, ¿no? Faltan muchos recursos y falta mucha capacitación de todos los operadores judiciales. Con esto no quiero decir que no haya gente capacitada, de hecho la hay, pero en la mayoría de los casos y en las generalidades hay muchos defectos. Claro. Bueno, el principal defecto es la demora y después hay muchos defectos procedimentales. En esto te hablo con conocimiento de causa, pues yo también soy perito judicial. Sí. Entonces, bueno, uno empieza a estudiar cuáles son los procedimientos de la Cámara Gesell, cuáles son los procedimientos de las entrevistas y bueno, hay muchas, cuáles son los requisitos de los informes psicológicos, de los informes de abuso y de todo este tipo de cosas, y vemos que hay muchos errores, muchas cosas que nos faltan, ¿no? Incluso nosotros tuvimos un caso hace 2 años en Villa Constitución, en donde casi se le hace juicio al juez, porque ahí realizó una cámara Gesell de un asistente social, que no tiene la capacidad técnica para realizar una cámara Gesell. Claro. ¿Eso quién lo tiene que hacer, Fernando? ¿A cargo quién debe? Lo tiene que hacer un psicólogo especializado en cámara Gesell, con un doctorado en cámara Gesell. Claro. Lo que pasa es que dicen que es de una efectividad muy importante la cámara Gesell cuando uno habla con un chico. Por supuesto, sí, por supuesto. No es la única herramienta, ¿no? No es la única herramienta, pero bueno, es una de las más importantes en estos casos donde hay maltrato infantil o donde hay abuso, ¿no? Fernando, particularmente tu historia, digo, vos cómo estás hoy, ya podés ver, creo que tenés una hija, si no recuerdo mal. ¿Podés verla? ¿Cómo estás? Sí, yo tengo una hija que está en Paraná, y bueno, actualmente con ese tema de la pandemia la estoy viendo una vez al mes, porque se hace bastante complicado viajar con los permisos y demás, pero hablo con ella diario, así que ella tiene 10 años y bueno, hablo muchas cosas directamente con ella, a raíz de que también la justicia decidió que esté bajo el cuidado de la abuela en su momento, provisoriamente por las irregularidades que ejercía la mamá, ¿no? En este caso no dejármela ver, hacerme una denuncia falsa, y otras cositas, ¿no? Trato de ser escueto porque bueno, trato de preservar un poco la cuestión familiar, ¿no? Pero bueno, lamentablemente quedó allí mi hija viviendo con su abuela porque ella tenía su centro de vida y bueno, ella lamentablemente quedó, digamos, alejada de su mamá y su papá por esta situación. Que bueno, uno sufre de diversos ángulos. Esta pregunta tal vez es más para un psicólogo, digo, pero tal vez puedas decirnos o describirnos a partir de tu experiencia personal de la forma que impacta todo esto en el chico, ¿no? Que en la criatura, que sea, digamos, como un trofeo de guerra en algunos casos, lamentablemente. Sí, esto le genera o les puede generar un montón de problemas a los chicos, sobre todo autoestima, sobre todo en su futuro, en sus relaciones de pareja. Sí, porque no dejarían de verse como un objeto, lamentablemente, ¿no? Porque y aparte, más allá de eso, en realidad ven también el conflicto entre los padres, ¿no? Que creo que ese es lo más grave. Fernando, como para terminar y agradecerte el contacto, ¿qué le recomiendas a la gente? ¿Cómo se comunican con ustedes? Si hay la posibilidad de que bueno, alguien que esté en esta instancia o necesite asesoramiento o acompañamiento, que a veces es lo más importante también, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, te puedo dejar un teléfono. Dale. 341 254 93 41. Ese es el teléfono nuestro institucional. Y bueno, a partir de allí comenzamos el contacto y nosotros lo que hacemos es una especie de diagnóstico, porque muchas veces hay un montón de elementos dentro de cada proceso. Es muy breve, ¿no? Sí. Y la idea es identificar qué es lo que está fallando, ¿no? Está bien. Muchas veces fallan los mismos abogados, a veces fallan algunas cosas de los padres en relación a la forma en la que se vinculan. Entonces nosotros tratamos de corregir muchas de estas cosas extrajudiciales que influyen también en el contexto judicial para que se resuelvan, ¿no? Y hacerse foco en lo más importante, que es sobre todo lograr la revinculación con sus hijos, porque a veces alrededor del expediente hay un montón de otras cosas que tienen que ver con cuestiones materiales, sí, totalmente, que tienen que ver con cuestiones emocionales de la pareja.
resolver, pero bueno, y se termina disolviendo lo más importante para nosotros, que es tratar de lograr el vínculo con sus hijos. Exacto, totalmente. Fernando, te agradecemos tu tiempo, la amabilidad de habernos atendido y conocer un poquito más la historia de este grupo de padres que, bueno, luchan en el buen sentido de la palabra por seguir vinculados a sus hijos, que es lo más importante cuando uno elige ser padre, madre o responsable legal de un pequeño. Así que te agradecemos muchísimo tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo. Fernando Taborda, quien es referente de Payab, este grupo de padres, abuelos que están distanciados de los pequeños niños porque se les prohíbe el vínculo. Sí. ¿Tenemos algunos mensajitos con respecto a este tema, no queremos dejar de leerlo. Buen día, somos abuela y abuelo. Desconocíamos estas situaciones hechas a partir básicamente de denuncias falsas. Soy la abuela, llevo 10 meses sin estar con mi nieto, a quien cuidé desde que nació. Tuve que contratar a un abogado. Y los abuelos quedamos como en segundo orden. Gracias por contar este tema, es muy doloroso y es desconocido socialmente. Exijo y exigimos a la justicia que permita de alguna manera formar más vinculación, más vínculos entre el niño y las niñas mientras suceden los juicios, por lo menos cuando no hay certeza de lo denunciado. Claro, habla como abuelo, ¿no? Exacto. Esa posibilidad de que por lo menos el abuelo tenga la... No que se lo lleve, no, pero por ahí que lo No, permitan pero tal verlo. vez que pongan un Claro. lugar, un punto de encuentro intermedio, hasta con algún asistente que esté supervisando, qué sé yo, digo, vaya instancias que se pueden revisar. Claro. Le pasamos el teléfono a los Sí. abuelos si quieren tomar nota, porque por ahí no conocen de esta asociación y les viene bien. Es el grupo Payab, se llama, que es de padres y abuelos distanciados de los niños, 3412-549341. 3412-549341 es el número de este grupo de padres y abuelos que están en la misma situación, por ahí se pueden Claro. acompañar. Y acá hay un oyente que si se quiere es la otra cara, dice, entiendo a este papá, pero Sí. ¿quién piensa en los chicos cuando las mamás no prohíben el vínculo y los papás no quieren generar un vínculo con el niño? Totalmente, no tienen interés? también. Claro, y nos cuenta, imagínense si hay demora en la justicia que hace del año 2012 que el padre de mi hijo paga 700 pesos No, qué hijos de porque no logré que aumente la cuota porque no tiene trabajo. Claro. Pero tiene auto, casa, moto, todo 0 kilómetros, dice, todo, perdón. Todo, Sí, todo a nombre de todo otra a nombre de persona. otra persona. Bueno, eso también lo que decíamos, Lore, ¿no? Sí. Son las otras caras también. A ver, hay varias historias siempre en las familias. Claro. Y no quita que una sea más importante que otra. Creo que todas son distintas y cada uno tiene distintos enfoques. Esto que plantea también, ¿no? El padre que no se quiere vincular, ¿qué haces? Claro. Yo te digo, o sea, esto es una opinión muy personal, ¿eh? Si el padre no se quiere vincular, va fangulo, ya está, o sea, no quiere vincular, o una cosa es la cuestión de la manutención que es necesaria y es una obligación, yo lo entiendo a eso. Ahora, la cuestión emocional, la cuestión vincular, es una cuestión de deseo Sí. de la Sí. persona. Si a mí, como no se puede hija, imponer, yo, mi viejo no quiere tener vinculación conmigo, ¿para qué lo quiero? O sea, no me sirve No, tener una sí, persona o sea, que no quiere tener un vínculo evidentemente conmigo. Sí, la lo que pasa es que persona hay no determinada edad que uno como hijo no lo entiende. Una criatura Claro. de 5 o 6 No, años y no puede es entender verdad. que el padre Bueno, no quiere tener vínculos. Bueno, yo a mi viejo no Sí. lo tengo desde que tengo 2 años. O sea, mi viejo se fue afuera y mi vieja nunca nos prohibió verlo. Eso es algo que la verdad le saco el sombrero porque mi vieja, en ese sentido, mi viejo tiró la bomba de humo y se fue. A lo que voy es, yo me quería vincular, claro, yo no entendía. Después no me quise vincular, después sí, después no, después sí. Pero ahí así salí, ¿no? Media loca. Pero digamos, a lo que voy es tratar de hacer esta cuestión, de respetar lo que el niño quiere y también, obviamente, que la justicia ampare la posibilidad de que haya el vínculo si se quiere tener, pero que también resguarde la salud y la psicología y todo lo que implica de la criatura, porque si estamos hablando de denuncias, es que complejo. Yo creo que estas situaciones son producto de una justicia que funciona lento, porque Claro. como decís, puede haber denuncias, pero si se demostraran esas denuncias, si son falsas o no, de una manera más rápida, quizá podría no tener al niño ahí como trofeo de guerra Exacto. o sufriendo, que es la primera víctima, ¿no? Sí, Fundamental. sí, es un tema eso. Pero bueno, me parece que está bueno debatir, ¿eh? Siempre hay que hablar, hay que ponerlo sobre el tapete estas cosas Seguro. y por lo menos generar un poco de ruido, que hagamos un poco de bolón que hay del otro lado para que pensemos. Sí, conocer que hay denuncias falsas, eso de un lado y del otro, ¿no? Exacto. Y bueno, pero así como también hay denuncias verdaderas y bueno, también tardan mucho en demostrarlas. Exacto, también, sí, y se Que es lo demora. más grave, Y muchas que es lo veces más hay grave. consecuencias mucho más graves Claro, porque no se acciona a claramente. tiempo también. Me sacaron el camión, gente, qué feliz que estoy. Pero qué suerte. Ahora veo la ventana Qué completa. suerte.
Chocha estoy ahora. 153-154-996. ¿Tenemos mensajes, Barredo? ¿Está serio? Hoy está serio, Barredo, porque este tema...